Desde árboles que chupan sangre, maravillas invertidas, hasta la planta más extraña e impactante de nuestra lista, la número 1. Estas plantas no solo sobreviven, sino que prosperan con adaptaciones casi alienígenas que difuminan la línea entre la fantasía y la realidad. Acompáñenos a descubrir estas maravillas botánicas, empezando por una planta legendaria y extraña, una maravilla que sangra rojo y alberga siglos de misticismo. ¿Adivina qué es? Número 10. Árbol de sangre de dragón. Es justo que un árbol de aspecto tan irreal reciba un nombre como árbol de sangre de dragón. Originario del archipiélago de Socotra, en Yemen, sus ramas, junto con sus hojas, forman un dosel perfecto que impide el paso de la luz, lo que proporciona una sombra ideal. Y el hecho de que se encuentre en lugares con climas rigurosos lo hace especialmente útil. Pero también tiene características propias que la hacen adecuada para el terreno árido donde se encuentra principalmente. Sus hojas delgadas tienen la forma que tienen, de modo que pierden la menor cantidad de agua posible por transpiración. Pero lo que es más impresionante que su conservación de agua son las medidas adicionales que toma para obtenerla y también contribuir a su entorno. La mayoría de los árboles absorben agua del suelo y la transportan por las raíces hasta las hojas. El drago también puede hacer lo contrario. Absorbe agua del aire y la transfiere al suelo. Los científicos sugieren que la forma única del drago es una adaptación a la vida en su entorno árido, lo que le permite capturar la humedad de la niebla y las nubes. Un drago puede inyectar al suelo varias veces más agua que la que el entorno local capta de la lluvia. Si bien la biología de esta planta es asombrosa, encierra un misterio aún más intrigante. En árabe, el drago se conoce como Dam al-Akabain, que en español significa la sangre de los dos hermanos. Según el folclore, el primer árbol de sangre de dragón creció en el lugar donde dos hermanos, Darsa y Sama, lucharon a muerte. Otra historia cuenta que los árboles brotaron de las gotas de sangre derramadas por un dragón mientras luchaba contra un elefante. Y lo que hace aún más interesante el folclore sobre esta planta es que su corteza contiene resina de color rojo, similar a la sangre. Pero así como los dragones no existen realmente, el cambio climático amenaza la existencia del árbol de sangre de dragón. Y los científicos proyectan que, dada la situación actual, los dragos podrían convertirse en folclore en un par de décadas. Número 9. Árbol al revés. La humanidad tiene una forma particular de usar mitos para explicar fenómenos extraños en la naturaleza, como vimos con el árbol de sangre de dragón. A miles de kilómetros de distancia, en África, ocurre lo mismo con esta planta. El baobab es un árbol que se encuentra en las regiones de sabana africana, donde la vegetación crece escasamente, pero no hay nada de escaso en su crecimiento. Cuando está completamente desarrollado, puede alcanzar alturas de hasta 24 metros y un ancho de hasta más de 9 metros de diámetro. En cuanto a las hojas y ramas de este árbol, todas se encuentran en la copa, formando casi una copa, a diferencia de la mayoría de los árboles que tienen ramas a lo largo. Esta inusual orientación de ramas y hojas es como uno imaginaría que serían las raíces de un árbol, de ahí el nombre de árbol invertido. Y en África, los lugareños cuentan una historia folclórica sobre por qué el árbol se ve así. Según las leyendas africanas, cuando los dioses crearon el primer árbol de baobab, era grande y cautivador, y empezaron a mostrarse muy pomposos con su apariencia. A los dioses no les gustó, así que lo arrancaron del suelo y lo pusieron boca abajo para darle una lección. Pero más allá de la disparatada mitología que lo rodea, es muy útil. Para adaptarse al clima árido de la sabana, almacena litros de agua en su corteza. Esta característica le da una textura suave y esponjosa. Pero su corteza no es lo más interesante. Ese sería su fruto, una masa carnosa y pulposa, rica en vitaminas y oxidantes, que incluso posee propiedades medicinales. Y, lo más impresionante de todo, hace que el paisaje que lo rodea sea realmente sobrecogedor. Si bien el árbol invertido te dejará sin aliento, esta planta te emocionará sin importar cuántas veces la veas. Número 8. Planta de la vergüenza. Esta planta es tan singular que, dada su biología única, tuvo que recibir su nombre de una expresión humana. La planta de la vergüenza, o planta sensible, se comporta de una manera tan extraña que es inevitable jugar con ella en cada oportunidad. Desde sus hojas compuestas pinnadas, formadas por folíolos pareados, hasta sus pequeñas flores redondas, aunque pequeñas, son difíciles de pasar por alto. Pero lo que la hace extraña es que hace algo inesperado en una planta: reaccionar al tacto.
Sus hojas tienen la peculiaridad de plegarse al ser tocadas, lo que se conoce como tigmonastía. La planta lo hace como mecanismo de defensa, ya que el embés es menos verde y los depredadores la percibirían muerta o poco atractiva para comer. Pero no es solo el tacto lo que hace que esta planta pliegue sus hojas. Un cambio de temperatura también puede provocarlo. Lo hace para conservar el agua, y las hojas plegadas significan que se pierde menos agua durante la transpiración. Pero es asombroso cómo esta planta logra esto. Las hojas tienen sensores que las recogen y envían una señal a la base y al pecíolo, lo que altera la presión del agua en su interior, provocando el pliegue de las hojas. Es casi como si esta planta tuviera un sistema nervioso propio. Debido a su singularidad, los científicos no pudieron evitar realizar experimentos con ella y descubrieron que, si se expone a toxinas que normalmente paralizarían a los animales, podría quedar inmóvil e insensible al tacto. Si bien es divertido interactuar con esta planta, es mejor que te mantengas alejado de la siguiente. Número 7. Pepino chorro. El pepino chorro es una planta que convierte la dispersión de semillas en un espectáculo explosivo. Originaria de la región mediterránea y partes de Asia Occidental, esta planta de aspecto discreto crece a ras de suelo, con tallos y hojas vellosos que producen pequeñas flores amarillas. Su fruto, una vaina verde parecida a un pepino, es la estrella. Al madurar, se convierte en un potente cañón de semillas. El más mínimo toque o perturbación hace que la vaina reviente, lanzando sus semillas y un chorro de líquido viscoso a varios metros de distancia. Este extraordinario mecanismo ayuda a la planta a esparcir sus semillas a lo largo y ancho, asegurando su supervivencia en sus hábitats áridos y arenosos. La acción explosiva del pepino que sale disparado se debe a la presión interna que se acumula a medida que el fruto madura. Dentro de la vaina, las células absorben agua, creando tensión en las paredes externas. Al ser perturbada, la vaina se desprende de su tallo y la repentina liberación de presión expulsa su contenido con una fuerza sorprendente. Esta adaptación es una estrategia brillante para prosperar en entornos donde el viento o la asistencia animal son escasos. El pepino que chorrea agua ha sido admirado y temido a la vez. Las civilizaciones antiguas reconocieron su inusual comportamiento y lo incorporaron al folclore, asociándolo a menudo con propiedades mágicas o sobrenaturales. Sin embargo, comerlo no es tan recomendable. El pepino chorreante es altamente tóxico para los humanos. Su fruto contiene compuestos que pueden causar irritación grave y otros problemas de salud si se ingiere o se manipula incorrectamente. A pesar de su naturaleza tóxica, el pepino chorreante es un ejemplo fascinante del ingenio de la naturaleza. Su explosivo mecanismo de dispersión de semillas ha despertado la curiosidad de botánicos y aventureros, lo que le ha valido un lugar entre las creaciones más singulares del reino vegetal. Desde la distancia, es un testimonio viviente de lo que las plantas son capaces de hacer para asegurar su supervivencia, mientras que el pepino que lanza chorros usa explosivos para sobrevivir. A esta planta no le importa quitarle la vida a otra. Número 6. Higuera estranguladora. Si hay una planta que te haría creer que salió de un cuento de hadas, es la higuera estranguladora. Aunque se parece mucho al árbol grande con zarcillos, en realidad es una planta distinta. En la selva o el bosque lluvioso, donde la vegetación puede aglomerarse, la higuera estranguladora es una planta parásita que empieza a crecer en otro árbol. Mientras crece y se ramifica hacia arriba con la esperanza de compartir el sol con su árbol huésped, sus raíces crecen hacia abajo, casi como si lo estrangularan. Y así es como se forma esta inquietante pero asombrosa arquitectura arbórea. En la mayoría de los casos, el higo estrangulador continúa estrangulando literalmente a su huésped hasta que muere, dejando sus raíces sobre el suelo donde habría estado la corteza del árbol huésped si no se hubiera marchitado. Las raíces continúan creciendo hasta que alcanzan el suelo del bosque y se anclan en él, lo que le permite sobrevivir cuando su huésped ya no está. Un elemento clave para su supervivencia reside en su fruto. Debido a su color brillante, carnosa y tierna, atrae a pájaros y otros animales. Y cuando las semillas caen en la copa de otros árboles a través de los excrementos de los pájaros, su ciclo de vida continúa. Aunque al principio es una planta normal, solo se considera un parásito, dado que sus raíces son perjudiciales para su planta huésped. De lo contrario, el higo estrangulador no obtiene sus nutrientes de la planta huésped. Las plantas que viven sobre otra planta sin absorber sus nutrientes se llaman epífitas. ¿Sabes qué más se conoce como epífita? Ser la flor más grande del mundo. Esta planta es tan grande que necesita la ayuda de otras plantas para sobrevivir. Número 5. Lirio cadáver. El lirio cadáver es una flor que hay que ver al menos una vez en la vida.
Su tamaño es tan enorme que cuesta creer que sea una flor real y no un elemento de atrezo de una película. Originaria de las selvas tropicales de Borneo y Sumatra, esta planta se adapta al ambiente fresco y húmedo de la selva tropical. Puede pesar más de 10 kilogramos y cada pétalo puede alcanzar una longitud de 30 centímetros. Sus pétalos de color naranja rojizo con manchas claras la hacen difícil de pasar por alto, especialmente por su centro profundo. Y si te preguntas por qué se le llama lirio cadáver, es por su olor fuerte y desagradable. Pero este olor es clave para la supervivencia de la planta, ya que atrae a las moscas carroñeras, que ayudan a polinizar la flor. Pero el olor que desprende no es lo único mortal de esta planta. Es difícil imaginar una flor sin tallo con hojas, pero el lirio cadáver no tiene tallo ni hojas. Aunque parezca parte de otra planta, no lo es. Es solo su huésped. Todos los lirios cadáver tienen raíces debajo de la flor para alimentarse de nutrientes de otras plantas. Pero debes saber que esta flor es más rara de lo que crees. Los capullos de los que brota tardan entre 8 y 12 meses en madurar por completo, y para cuando florecen, la flor empieza a marchitarse al cabo de una semana. Así que, si alguna vez te encuentras con una, recuerda que estabas en el lugar correcto en el momento correcto, igual que esta próxima flor, que florece tan raramente que ver sus pétalos desplegarse provoca vítores de la multitud. Número 4. Flor cadáver. No debe confundirse con el lirio cadáver. La flor cadáver también es una flor parásita de gran tamaño, originaria de Indonesia. Su gran tamaño la hace muy difícil de pasar por alto. Su inflorescencia puede alcanzar más de 3 metros de altura, la misma altura que un aro de baloncesto estándar. Al florecer, los pétalos se despliegan, revelando un color púrpura muy oscuro en el interior y un verde claro en el exterior, con textura de surco. Su bulbo puede pesar tanto como un macho adulto. Esta flor no solo es alta, sino también enorme. Los pétalos pueden alcanzar diámetros de más de 1,2 metros, y el espádice en el centro le da a esta planta un aura imponente. Es una de las pocas plantas del mundo donde la gente se reúne para verla florecer. Así es, esta planta es tan magnífica que atrae multitudes. Pero eso se debe a que la flor cadáver tarda entre 7 años y una década en madurar lo suficiente para florecer, e incluso el proceso de floración apenas dura más de un día. Pero no es el hecho de que muera tan rápido lo que le da el nombre de flor cadáver. Esto se debe al olor que desprende. La flor produce un olor similar al de un cadáver en descomposición con la esperanza de atraer insectos, como el escarabajo carroñero y las moscas de la carne, que ayudan a la flor a polinizar. Número 3. Venus atrapamoscas. Sabemos que las plantas usan el sol para obtener alimento y las que no lo hacen usan sus raíces para adherirse a otras plantas. Pero una planta carnívora es una de las maravillas de la naturaleza. Y la Venus atrapamoscas muestra cuán infinitas son las posibilidades que ofrece la naturaleza. Además del color verde de la planta, que sugiere que realiza la fotosíntesis, son sus hojas, especialmente diseñadas para atrapar moscas, las que la convierten en la planta que es. La planta atrapamoscas está formada por 2 lóbulos, articulados por un lado y con púas por el otro. El interior de estos lóbulos es de colores brillantes y perfumado para atraer a los insectos desprevenidos. Cuando una mosca entra en contacto con el interior de estos lóbulos, toca los diminutos pelos de la superficie de la planta. Esto le indica a la planta que el alimento está listo, y es entonces cuando los 2 lóbulos se unen y atrapan al insecto. Las púas que sobresalen del borde de los lóbulos dificultan su escape. Con su alimento asegurado, la Venus atrapamoscas libera enzimas que descomponen lentamente al insecto para que éste lo absorba. Sin embargo, el proceso de digestión es muy largo. En promedio, la Venus atrapamoscas no estaría lista para volver a capturar presas hasta después de 1 semana y media. Pero la Venus atrapamoscas no es la única planta insectívora. Hemos visto plantas con formas y tamaños muy peculiares, e incluso con habilidades especiales. Pero esta planta en particular te haría creer que la naturaleza creó cubiertos para los primates, ya que parece una taza para monos. Y así es exactamente como se llama, porque se cree que los monos la usan para beber. Número 2. Planta jarra. La planta de copa de mono, o planta jarra, es un grupo de plantas carnívoras que se encuentra en las regiones tropicales del sudeste asiático, Madagascar y Australia. Así es, esta planta es como una prima cercana de la Venus atrapamoscas, ya que la fotosíntesis no les proporciona suficiente alimento y dependen de comer insectos como otra fuente de alimento. Pero a diferencia de la Venus atrapamoscas, no depende de hojas construidas como una trampa para osos para obtener su alimento.
Si bien la copa de mono es lo más distintivo de la planta, el resto es bastante normal. Tiene flores y un tallo con hojas. Y la copa de mono es en realidad una excrescencia unida a las hojas mediante zarcillos. La planta, con forma de copa, tiene un borde que secreta néctar que atrae a los insectos. La mayoría de los insectos caen dentro de la copa de mono, y las células ciliadas hacia abajo hacen casi imposible que el insecto salga, y el interior de la planta no está vacío. Fueron los fluidos digestivos los que empezaron a actuar sobre el insecto. Pero quejarse y comer no es lo único que ocurre en el reino vegetal. Una planta con hojas en movimiento es bastante impresionante, pero cuando se mueve lo suficiente como para ser apodada la planta danzante, uno se pregunta si la naturaleza a veces tiene fallos. Número 1. Planta danzante. La planta danzante, también conocida como planta telégrafo, se encuentra en regiones tropicales y subtropicales de la India y el sudeste asiático. Lo que la hace tan peculiar son los movimientos elípticos danzantes que realizan sus hojas laterales. Si quieres ver crecer esta planta, obsérvala bajo la luz del sol o simplemente pon música cerca. Captará estas vibraciones y empezará a bailar. Los científicos creen que hay dos razones por las que las hojas de la planta se mueven de esa manera. La primera es que lo hacen para recibir la mayor cantidad de luz solar posible en un día muy soleado, y la segunda es que, al moverse en respuesta a la música, las vibraciones del aire son captadas por los receptores de la planta, que desencadenan su movimiento. Debido a esta característica única, esta pequeña planta ha fascinado a algunas de las mentes más brillantes de la ciencia, como Martin Newton, Sir Joseph Hooker e incluso al gran Charles Darwin.